Bueno, pues esta sesión que está muy interesante. Vamos a tratar el tema de los retos de la empleabilidad de los jóvenes en México. Este ciclo de conferencias es organizado por la Universidad de Monterrey, Alianza Neo México, ACNUR, el Consejo Nuevo León y Fundación Monte de Piedad, que son principalmente los que integramos de alguna forma la organización de este foro. El tema pues es muy relevante para este tiempo. Hoy nos acompañan dos panelistas de primer nivel. Quiero presentar a la licenciada Marta Herrera. Ella es líder social y apasionada por el desarrollo, la educación y la transformación social. Desde hace 25 años, Marta es parte de la familia Cemex. Actualmente es la directora global de negocios responsables en Cemex y es presidenta de la Alianza Neo México. Asimismo, encabeza diferentes organizaciones locales, nacionales e internacionales, como el Centro Cemex Tech de Monterrey, para el desarrollo de las comunidades sostenibles. Liderea también o copreside el Pacto Mundial México, copreside la red de Arise Global y preside la Red para México. Es también líder de la Red América y es presidenta del Comité de Desarrollo Humano dentro del Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica. Marta participa activamente en más de 30 consejos de organizaciones y diferentes universidades y ha recibido por su trayectoria más de 20 reconocimientos en su labor en beneficio de la sociedad. Sus logros involucran el establecimiento de más de 500 alianzas en el área global de negocio responsable, de comunidades en su bienestar. Ha logrado mejoras y transformación en estas comunidades, buscando siempre la calidad de vida de la sociedad. Marta, gracias por estar aquí. Nos acompaña también el doctor Miguel Zekelin. El doctor actualmente es director del Centro de Estudios Educativos y Sociales, el CES, de México, y es asesor del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y de la UNICEF, entre otros organismos internacionales. Fue director del Instituto de Innovación Educativa en el TEC de Monterrey del 2010 al 2013. Entre otros, entre los años principalmente del 2006 al 2010 se desempeñó en el gobierno federal como subsecretario de Educación Media Superior. Durante el periodo del 2002 al 2006 fue subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría de Desarrollo Social. Del 2000 al 2001 fue jefe de la Unidad de Desarrollo Regional de la Presidencia de la República y entre el 96 y el 2000 fue economista de investigación dentro del Banco Mundial, perdón, el Banco Interamericano de Desarrollo con sede en Washington. Cuenta con un doctorado en economía y una maestría por la Universidad de Oxford en Inglaterra. Su actividad docente ha sido realizada en el Colegio de México, en el ITAM y en la Universidad de Oxford. Cuenta con 93 publicaciones académicas sobre temas educativos, de política social, de pobreza y de desigualdad. Además de hacer evaluación de políticas públicas, participa como autor en 9 libros, 37 artículos de revistas académicas especializadas con arbitraje y 47 capítulos en diversos libros y compilaciones. Buenas tardes, doctor Zekelin. Gracias por estar aquí. Gracias por su tiempo. ¿Qué tal? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Gusto estar con ustedes. Gracias. Y pues sin más, vamos a platicar un poquito de la mecánica. Vamos a dar un espacio para la presentación primero de la licenciada Marta Herrera. Posteriormente vamos a tener el espacio para la presentación del doctor Zekelin y al final tendremos si el tiempo lo permite, un espacio para algunas preguntas. Los invitamos a que nos hagan llegar sus preguntas a través del chat. Aquí vamos a estar tomando nota para hacerlas al final. Y por supuesto, en caso de que no, porque va a pasar que si llegan muchas preguntas, de que el tiempo no nos ayude, vamos a tomar nota y buscar a través de las redes y a través de la plataforma por la cual se inscribieron, hacerles llegar algunas de las respuestas a sus inquietudes. Muchísimas gracias, bienvenidos todos y pues a disfrutar de este webinar. Adelante, licenciada Marta Herrera. Muchísimas gracias, Laura. Encantada de estar aquí. Muy buenas tardes a todas y a todos. Espero que ustedes y sus familias se encuentren muy bien y sobre todo con muchísima salud. Es para mí realmente un honor ser invitada por instituciones
y organizaciones a las cuales admiro y con personas con las cuales he trabajado desde hace muchísimos años y a las cuales aprecio muchísimo. Y sobre todo tener la oportunidad de compartir esta conferencia con Miguel Sekely, con quien he tenido la oportunidad de colaborar y a quien admiro muchísimo, que ojalá que entre los dos podamos abordar bien este tema de los retos, de los grandes retos que hay en la empleabilidad de jóvenes, pero sobre todo que podamos también ofrecer algunas soluciones para México, para Nuevo León y explorar estas opciones en conjunto. Es un tema complejo de abordar, obviamente, en estos 20-25 minutos que me tocan, pero obviamente lo intentaré. Lo que haré es dar una pincelada a muchos retos que veo y dentro de esos retos algunas oportunidades que creo que pudiéramos explorar, que ya están sucediendo, otras que podemos hacer de manera colaborativa. Les hablaré de las alianzas que como empresa en Cemex hemos abordado para poder atender este gran reto. Hablaré particularmente de una, que es la Alianza NEO, y cerraré con algunas reflexiones. Así que sin más, quiero empezar hablando de estos grandes retos que presenta la empleabilidad de jóvenes y algunas oportunidades. Quiero dar inicio dando algunos datos relacionados con el contexto que obviamente nos debe preocupar, pero más nos debe de ocupar. Dando algunos datos, quiero decir que, como bien dice ahí, en el mundo, 1 de cada 6 jóvenes ha perdido su empleo en estos meses a causa de la pandemia. 3 de cada 4 jóvenes trabajan en el sector de la economía informal, por lo que cuentan con poca protección social y escasas posibilidades de trabajo a distancia. Por otro lado, los jóvenes están representados en algunas de los sectores o industrias más afectadas durante la pandemia, como ha sido, por ejemplo, el sector turismo, el comercio, los restaurantes, ¿no? Entonces, quiero hablar desde esta perspectiva de que los grandes retos que hay en el mundo son locales y que les tratemos de ver esas grandes oportunidades que hay, sobre todo lo voy a ver como desde mi perspectiva del sector. Como todos sabemos y lo hemos compartido ya en otros foros, esta es una problemática o es un tema que es multifactorial y que al mismo tiempo es de gran relevancia para las empresas porque está directamente relacionado con nuestra propia sostenibilidad, ¿no? Al tiempo que esta empleabilidad de jóvenes es una oportunidad porque al no atenderse representa riesgos para la sostenibilidad misma de nuestras propias empresas y también para el bienestar integral de nuestra sociedad, por lo que para nosotros debe estar en el top de nuestra estrategia de negocio, debe atenderse de manera sistémica y debe de tener la intervención de muchos sectores y de muchos actores. Para nosotros es un tema en donde tiene que haber inversión, tiene que haber colaboración, tiene que haber innovación y por eso hablo de diferentes retos para ver de qué forma con esas diferentes miradas podemos atenderlo desde esas diferentes perspectivas. Hablaré de 12 retos. El primero es la demografía, ¿no? Se estima que la población total para el 2024 será cerca de 8,000 millones de personas, por lo que obviamente las empresas, pero en general todos los sectores, pero las empresas debemos de buscar estrategias para poder buscar ese talento y retenerlo, motivarlo, engancharlo. Por otro lado, tenemos el gran reto del cambio climático, que no es menor. Todos sabemos el efecto que esta crisis climática tiene en el presente y en el futuro y que obviamente se traduce en temas que afectan a la salud, en temas migratorios, en temas y problemáticas urbanas, problemáticas sociales, etcétera, ¿no? Los jóvenes obviamente tienen necesidades específicas de desarrollo y deben de tener estas oportunidades, por lo que tenemos que hacer un esfuerzo que contribuya significativamente a acelerar el progreso que estamos teniendo desde esa perspectiva de la Agenda 2030. A mí me da mucho gusto ver esta generación de jóvenes que tiene mucha conciencia de estos temas como consumidores, siempre están viendo el origen, los métodos de producción y sobre todo me ha tocado conocer a todos estos activistas jóvenes que tienen mucho compromiso con sus entornos, que han levantado su voz, obviamente, pero que al mismo tiempo también están ayudándonos a ofrecer soluciones innovadoras, por lo que hay que escucharlos y hay que integrarlos a nuestras estrategias. Otro gran reto
que se presenta es la automatización. De acuerdo a la OIT, los puestos de trabajo que son más probables que se eliminen son aquellos que son manuales y son en su mayoría típicamente ocupados por la población joven. Por lo tanto, el impacto de la tecnología y de otras grandes tendencias globales va a requerir de este nuevo perfil de talento, de nuevos requerimientos de aprendizaje. Este impacto tecnológico del que hablo, obviamente, trae consigo también oportunidades y generará profesiones que hoy en día inclusive no conocemos, ¿no? Pero por el otro lado también los humanos, ¿verdad? Seguiremos a cargo de todas aquellas actividades que involucren liderazgo, que involucren comunicación, empatía, ingenio, resiliencia. En Nuevo León hemos entrado ya a esta era de la manufactura 4.0. Las empresas estamos experimentando esta transformación y requerimos, obviamente, jóvenes con estas habilidades, por lo que tenemos que ponernos manos a la obra. Otro gran reto, pues es un tema que de todos es conocido, el tema de la pobreza y la desigualdad en la región, en nuestro país, en nuestro estado. La Coneval estima que 71 millones de mexicanos estarán como población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos, dentro de los cuales se estima que cerca de 31 millones de personas estarán con un ingreso inferior a la línea de pobreza extrema, ¿no? Los riesgos más importantes que se ven en esta crisis se encuentran en la reconfiguración de la distribución del ingreso de los hogares y en la profundización que va a haber en la pobreza y la desigualdad, los cuales, digo, ya presentaban niveles elevados en México. La CEPAL decía que si no aceleramos el paso vamos a ver un retroceso de casi 14 años. Entonces, obviamente, ese es un tema que representa un reto muy grande para el futuro político, social, económico, etcétera, de nuestro país. Y por lo tanto, hay que atenderlo de manera profunda, de manera sistémica, aprovechar esta coyuntura del COVID para retar el status quo y poder generar y crear soluciones que sean innovadoras, hacerlo de manera colectiva entre los diferentes sectores, obviamente el apuntalar y generar política pública integral, sistemas de entrenamiento que respondan a estos grandes retos, incentivando el crecimiento del sector empresarial, pero sobre todo cerrando estas brechas de desigualdad. Otro gran reto al que se enfrentan los jóvenes es la desinformación. Alrededor de una cuarta parte de los jóvenes en encuestas que hemos hecho se sienten que la desinformación los ha limitado y sobre todo ahorita en la época que estamos viviendo de pandemia. Los jóvenes estamos claros que sin información no podrán tomar decisiones en relación a su crecimiento y a su propio desarrollo, por lo que necesitamos ser capaces de mejorar la comunicación que tenemos con ellos de todas las formas distintas, a través de los diferentes canales de información y comunicación y acercándonos para poder brindar esas oportunidades que les podemos presentar. Otro gran reto, no menor, y que con la pandemia se ha expuesto muchísimo más, es el rezago digital que tenemos en Latinoamérica en particular, pero en México no es menor. La CEPAL estima que el 50% de los hogares no tienen acceso a Internet. También, obviamente, la brecha se expande por nivel socioeconómico. El 65% de los jóvenes de los países de ingresos altos pudieron resolver este problema de la transición, en tanto que los países con ingresos más bajos no pudimos ser tan ágiles. En Nuevo León, el 24% de los jóvenes no cuenta con un dispositivo electrónico ni con conectividad para poder atender sus clases en línea. Hay niveles más altos de adopción de la tecnología digital. Obviamente se pueden traducir en un mayor compromiso entre los jóvenes para con su aprendizaje, la educación y el empleo. Por lo tanto, las aplicaciones digitales que se desarrollen y se actualicen constantemente en esta enseñanza de habilidades necesarias en la actualidad deben ser de manera gratuita o a bajo costo para poder ofrecer esta solución real, sobre todo ahorita en el corto plazo. Yo creo que debemos de ser y dar soluciones muy creativas para poder lograr que a bajo costo podamos tener una transición digital para todo este grupo de jóvenes que no cuenta ahorita con esa conectividad. Las empresas y las organizaciones de la sociedad civil hemos hecho un trabajo para ello. Yo creo que todavía hay que voltear a ver más a los jóvenes y poder ofrecer que continúen en el sistema educativo y se puedan conectar. Yo creo que sí podemos
tomar acciones inmediatas, estos jóvenes aún están a tiempo de poder encontrar estas oportunidades a futuro. En el tema o en el gran reto de la educación de calidad, pues bueno, estamos claros que sin acción, la crisis de aprendizaje actual podría convertirse en una catástrofe generacional y productiva. En México, más de 4 millones de niños y de jóvenes están en riesgo de abandonar el actual ciclo escolar, por lo que estamos claros que la educación es un motor clave en el desarrollo sostenible, ¿no? Lo dije desde un inicio, es necesario que los múltiples actores nos unamos para mitigar este gran impacto que puede traer esta crisis y evitar el colapso. Por lo tanto, es momento de que reinventemos, que innovemos, que requerimos ser más ágiles, ajustar los planes de estudio a la demanda de las necesidades que tenemos hoy, sobre todo en el sector privado, ¿no? Y las universidades pueden colaborar, de hecho ya lo estamos haciendo en un grupo de trabajo, las universidades pueden colaborar y apoyar al sistema de educación básica y de media superior con sus mejores prácticas, con sus investigaciones, con sus plataformas tecnológicas para poder garantizar el aprendizaje y la cobertura. Otro gran reto es el desinterés escolar. Muchos jóvenes están mostrando este desinterés por el modelo tradicional de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, creo importante innovar en el aula para poder despertar este apetito por el conocimiento, al mismo tiempo que fortalecemos todos los modelos para que puedan ellos mismos, al mismo tiempo que estudiar, poder tener un ingreso. Entre los diferentes sectores podemos generar estos espacios para poder propiciar que los jóvenes tengan estas distintas experiencias de aprendizajes y contribuir con la visión que podemos ayudarles a generar de futuro. Otro gran reto pues es el empleo informal juvenil. Alrededor del 46% de los trabajadores jóvenes trabajan por su cuenta o, como ustedes saben, en pequeños negocios familiares, mientras que casi el 54% de los trabajadores asalariados a menudo no cuentan con un contrato, ¿no? El sector informal está cubierto en un 70% de mujeres y hoy las mujeres trabajan en estas condiciones y han visto perdidos sus ingresos o tienen que arriesgar su salud y la de su familia para poder buscar su sustento diario. O sea, por lo tanto, comenzar a enseñar estas habilidades y desarrollar competencias relacionadas con estas nuevas demandas laborales puede ayudar a los jóvenes, en su mayoría a las mujeres, a obtener un empleo formal que sea de calidad. El desempleo, otro gran reto. Muchos jóvenes han perdido su empleo y sobre todo en los últimos meses. En el estado de Nuevo León, la tasa de desempleo durante el primer trimestre del 2020 fue de 7.7% para los jóvenes y ya con la llegada de la pandemia, obviamente, este tema se agudiza. En Nuevo León se requerirían hasta marzo al menos 105,000 puestos de trabajo para los jóvenes en este año y pues este número crece ante la pandemia, en donde hoy en día estamos hablando de cerca de 140,000 puestos, por lo que estos jóvenes están en riesgo de caer en el sector informal o están por enfrentar en su día a día, como lo viven, estos entornos de inseguridad y de violencia, ¿no? Los jóvenes, por otro lado, también han demostrado tener esos valores que los ayuda a ser capaces de desarrollarse y adaptarse ante este nuevo entorno. Y por otro lado, tenemos a un gran número de jóvenes en esta generación que son más emprendedores que nunca y que tienen ese interés de autoemplearse a diferencia de otras generaciones. Así que podemos hacer mucho como sociedad ante esta necesidad de los jóvenes, ayudándolos a que permanezcan vigentes a través de estos planes de capacitación, que generemos capacitación para el desarrollo de habilidades, para el acceso al mercado laboral, para poder hacer un cambio aspiracional que les permita mejorar su autoestima y lograr que se desarrollen con su máximo potencial, ayudarles en este desarrollo de capacidades, encontrar financiamiento en proyectos de emprendimiento, etcétera. Yo creo que la iniciativa privada tenemos un papel importante ahí. Otro gran tema y reto es la salud socioemocional de los jóvenes. Durante el periodo de la pandemia, por lo menos 1 de cada 2 jóvenes entre 18 y 29 años ha sufrido de un problema de ansiedad o depresión, por lo que es muy importante acercarles los apoyos importantes para su salud mental. Es importante también generar capacitación y habilidades socioemocionales
para que podamos ayudarlos en su día a día, en la toma de decisiones, en su estabilidad emocional, en la apertura de conocimiento, obviamente generando esa capacidad de resiliencia. Otro gran tema que ya mencioné de forma general, pero es que las mujeres han sido las más afectadas durante la pandemia. Únicamente 4 de cada 10 mujeres participan en el mercado laboral y hay una elevada cantidad de mujeres jóvenes que están sin oportunidad de estudio y también sin oportunidad de trabajo. Es cerca del 31% de mujeres a diferencia del 9% de los hombres. Las mujeres jóvenes integradas al mercado laboral obviamente se han visto fuertemente afectadas por esta crisis, sobre todo porque laboran en los sectores productivos y de servicios que se vieron también mucho más afectados. Además, no es menor decir que la carga de trabajo que tienen las mujeres, porque adicional atienden temas de su casa, algunas en edad joven que ya tienen niños, el tema que no es menor también de que incrementó la violencia contra la mujer, son temas que hay que atender, ¿no? Y que tenemos que incorporar porque realmente queremos el bienestar de las mismas, queremos que se incorporen al mercado laboral, porque sabemos que eso trae mucho beneficio, incluyendo el que pueda crecer nuestro PIB. Por otro lado, tenemos el gran reto de la discriminación y la falta de inclusión en las empresas, ya lo hablaba Rogelio en la sesión pasada. Todavía en muchas empresas no hay políticas ni prácticas para la diversidad y para la inclusión. Además, contamos, y lo sabemos, con prácticas culturales que están arraigadas y que limitan esa inclusión. Hay también mucha evidencia que al mismo tipo de trabajo hay diferentes tipos de ingreso por género, por lo que las empresas requerimos repensar cómo incorporar y atraer a los jóvenes y poder potenciar el trabajo de equipos diversos que generen precisamente esta multiculturalidad, este trabajo en equipo y esta generación de innovación, y definitivamente incorporar políticas y procesos en pro de los derechos humanos y prácticas laborales que nos ayuden a ampliar esta visión. Al final, y en conclusión, les puedo decir que estamos muy claros, y por todos estos temas que mencioné y muchos más, que este es un tema muy complejo, que es multifactorial, que a los jóvenes les afecta en temas sociales, de salud, emocionales, económicos, por lo que insisto que será clave colaborar, intercambiar mejores prácticas entre los sectores, poniendo nuestro expertise, lo que sabemos cada uno de nosotros hacer bien, sobre la mesa, pero sobre todo poniendo a los jóvenes en el centro. A nivel global hay millones de ejemplos, ¿no? Nosotros trabajamos en una alianza con Nestlé que se llama All for You y es un gran ejemplo de una alianza gigantesca, exitosa. A nivel local hay muchísimos ejemplos también. Ante la pandemia están también surgiendo muchas prácticas que están dándole la vuelta. Lo importante es hacer esos diagnósticos rápido y actuar ya, acelerar el paso, ¿no? En el caso de Cemex, hemos trabajado muchísimo en nuestro propósito, que es y tiene que ver con construir un mejor futuro, ¿no? Y les quiero rápidamente compartir que obviamente lo estamos haciendo desde esa perspectiva de cómo explorar las sinergias, ¿no? En Cemex vivimos este compromiso que tenemos con construir un mejor futuro para todos y obviamente uno de los grandes temas que nos ha guiado es este tema de la empleabilidad y el desarrollo de capacidades para fortalecer el talento de nuestra empresa, particularmente de los jóvenes interesados en participar en nuestra industria y de los jóvenes que viven en nuestros entornos aledaños, ¿no? Estamos muy comprometidos con esta agenda y reconocemos la importancia de seguir inspirando y de seguir moviendo a los actores del ecosistema para poder abonar en estos grandes retos económicos, sociales, ambientales. Dentro de nuestra empresa, obviamente, esto es un tema prioritario, lo vemos como un riesgo. Dentro de nuestros riesgos principales nos estamos enfrentando a la falta de talento y esto lo visualizamos en los 50 países donde tenemos operaciones y hemos estado trabajando en encontrar esas oportunidades de innovación, de colaboración, de estrategia, de procesos que nos ayuden a darle la vuelta a este tema y nos hemos dado a la tarea de entenderlo a profundidad y de poder interiorizar este gran reto para poder cambiar nosotros y al mismo tiempo transformarnos y transformar el talento que necesitamos. Tenemos muchísimas experiencias.
La educación ha sido en CEMEX una prioridad desde siempre, es un legado también que nos deja el ingeniero Zambrano, quien siempre estuvo muy cerca de este tema. Y dentro de CEMEX hemos creado programas hacia el interior que fortalecen el talento joven, como el programa de profesionistas en desarrollo. También tenemos el programa de los nativos digitales, y también hemos abierto nuestras unidades de negocio para todo tipo de proyectos de prácticas y de aprendices. Hemos, como lo dije, dedicado muchos recursos y mucho tiempo y mucho talento en este tema de las alianzas. Para nosotros aliarnos va más allá de un donativo, de una relación transaccional, tiene que ver con cómo buscamos relaciones transformacionales. Para el 2020 nos hemos comprometido, para el 2022 nos hemos comprometido con apoyar a 65,000 jóvenes de los diferentes programas que tenemos de entrenamiento, de capacitación y de desarrollo, y de manera colectiva con otras empresas hemos ofrecido y ponemos sobre la mesa, no solo, como ya lo dije, un tema de inversión, sino también, muy importante, todos ellos activos intangibles, como nuestro expertise, a nuestros voluntarios, como mentores, a nuestras relaciones con otras empresas, nuestras alianzas y nuestro conocimiento. Así que nos hemos aliado con muchas organizaciones de la sociedad civil, con universidades, con empresas, con el sistema de educación tecnológica. Tenemos, por ejemplo, alianzas con el CONALEP, y tenemos voluntarios como mentores. Hemos trabajado muy de cerca con un gran caso de éxito aquí en Nuevo León, que es la Prepa Politécnica de UDEM. He participado en su consejo y los invito a que analicen ese caso de éxito en las comunidades que lo tienen en Santa Catarina. Tenemos establecido desde hace 10 años el Centro CEMECTEC, en donde estamos apoyando a emprendedores que quieran tener un impacto social, y hemos estado también desarrollando mucha capacitación para potenciar a trabajadores en la construcción. Estamos de la mano trabajando con el movimiento STEM, somos voluntarios como mentores, pero también estamos promoviendo muy de cerca el que las mujeres participen en proyectos de ciencia, tecnología, ingeniería y manufactura. Tenemos una alianza con Junior Achievement en un programa que le llamamos Competencias para la Vida en 5 países de Latinoamérica. De hecho, ahorita están tomando su capacitación más de 150 chavos. Tenemos alianza con YouBuild para la capacitación virtual en construcción y en emprendimiento, con Tech for All, en donde tenemos voluntarios como mentores. Como ya les comentaba, estamos en esta gran alianza global con Nestlé y un grupo muy grande de empresas en donde tenemos 15 millones de jóvenes al 2022 en temas de capacitación, de entrenamiento, de educación dual. Establecimos con otro grupo de empresas de aquí en Nuevo León el Digital Hub Monterrey, para desarrollar capacidades digitales en los jóvenes. A través del Consejo Nuevo León, a través de la Subcomisión de Desarrollo, de la Comisión de Desarrollo Humano y la Subcomisión de Educación, hemos estado trabajando desde el 2014, impulsando este proyecto de empleabilidad de jóvenes a nivel estatal, con una propuesta muy sólida de política pública para poder atender a los jóvenes con capacitación y con empleo, y ha formado parte fundamental del Plan Estatal de Desarrollo. En estos momentos del programa nos encontramos evaluando a través de reconocidos consultores las mejores prácticas de empleabilidad juvenil, porque realmente las queremos implementar aquí en Nuevo León. Ya hay mucho que hemos hecho a través de diferentes organizaciones, pero todavía hay mucho más que hacer y hay que fortalecer y apuntar nuestras energías a ello. Y al final dejo la alianza que tenemos con NEO, porque aquí me quiero detener un poco. Les dejo aquí nuestras redes sociales, nuestra página, para obviamente aquellos que se interesen en conocer más, porque aquí no voy a tener mucho tiempo de profundizar, pero decirles que NEO es una alianza que nace entre CEMEX, el International Youth Foundation, el BID y 5 grandes empresas a nivel mundial. Una alianza que hicimos en Latinoamérica en 13 países, en donde en México decidimos establecerla aquí en Nuevo León hace más de 5 años, en donde aquí localmente participamos cerca de 20 organizaciones locales, dentro de ellas públicas, empresas, universidades y organizaciones de la sociedad civil. Nos encontrábamos con un reto que era triple: el desarrollar habilidades a través de la educación, el generar oportunidades de empleo y finalmente el lograr enganchar o comprometer a los jóvenes.
Por lo tanto, NEO se convierte en un organismo que articula los esfuerzos de todos estos actores desde el sector público y privado, instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil en pro de esta empleabilidad juvenil. Nos hemos dedicado o especializado en NEO en mejorar las oportunidades de los jóvenes en el Estado a través de 3 cosas principales. 1, a través del fortalecimiento de instituciones. 2, a través de la generación de conocimiento. Y 3, sobre todo es algo que nos importa muchísimo, en los modelos de atención al joven, ¿no? Ahí hemos estado desarrollando y fortaleciendo habilidades que le llaman soft skills o habilidades blandas, que para mí no son blandas, pero al final son habilidades que hay que integrarlos adicional a esa capacidad técnica. Hemos estado perfilando jóvenes para su trayecto a la empleabilidad acorde a sus condiciones. Hemos estado brindando acompañamiento a los jóvenes con servicios como atención psicosocial, orientación vocacional, intermediación laboral, en fin, nos hemos vuelto ese ente articulador que está impulsando la alineación de la capacitación técnica con la demanda laboral de acuerdo a la información que tenemos de los empleadores. Así que hasta la fecha hemos podido atender a cerca de 40,000 jóvenes con todo este modelo de atención sistémico en el cual logramos desarrollar estas competencias cognitivas y también sus habilidades, y hemos comprobado la efectividad de estos programas y proyectos que dirigimos todos estos más de 21 actores del sector privado, público, instituciones, en donde hemos podido realmente seguirle el paso a los jóvenes y asegurarnos que realmente están logrando insertarse en la actividad laboral. NEO también se ha desempeñado como un mecanismo de incidencia en programas y política pública en materia de juventud y del empleo, al sumarse a esta alianza que tenemos por Jóvenes por un Trabajo Digno, así que seguimos trabajando en ello. Así que no me queda más que decirles que tenemos mucho que hacer para poder lograr dar rienda suelta y poder empoderar a la juventud. Estamos claros que la educación es un bien social en donde cada uno debemos ser capaces de poder construir nuestro propio proyecto. Hemos avanzado mucho, pero estoy clara que todavía tenemos un largo camino por recorrer. Necesitamos apostar por la educación, apostar por el empleo de los jóvenes y lograr comprometerlos y engancharlos. Hay que darles esa oportunidad. Los jóvenes han demostrado tener esos valores que son capaces de emprender esa labor, de emprender un proyecto propio y al mismo tiempo tener un impacto con los demás. He mostrado algunas soluciones, solo algunas, obviamente hay muchísimas. Repito, es importante la educación de calidad de escala, el resolver problemas de la falta de empate entre oferta y demanda, el cultivar el emprendimiento con ese enfoque de impacto social, el poder acelerar estas capacidades de desarrollar líderes, el poder desarrollar estas capacidades digitales, el poder tener plataformas de soluciones propuestas desde la misma voz de los jóvenes, el poder entender sus preferencias, fortalecer sus competencias blandas, empoderarlos, ¿no? Y poder compartir de esta gran agenda común donde podemos identificar que tenemos un rezago, pero que podemos canalizar recursos y sacarles el mayor provecho si realmente todos entendemos dónde están las brechas, ¿no? Si juntos, como yo digo, tomamos acción ya, los jóvenes aún están a tiempo de poder encontrar esas oportunidades de calidad. Nuestra finalidad debe ser la de poder garantizar el acceso a empleos que generen un mayor bienestar en los jóvenes, que generen un mayor bienestar en las familias, en sus comunidades en su conjunto, y que los jóvenes, porque son el mayor activo que podemos tener en nuestra sociedad, hay que invertirles, hay que apostar en ellos porque es un efecto multiplicador sin precedentes. Mejorar la empleabilidad de jóvenes es un reto compartido, ya lo dije, y por lo tanto quedo a sus órdenes para seguir buscando soluciones de manera colaborativa, en donde todos podamos poner sobre la mesa lo que cada uno de nosotros puede hacer mejor en favor de la juventud de México. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Gracias por este mensaje, en verdad, muy interesante. Vamos, sin más preámbulos, a darle la palabra al doctor Miguel Zekelin para escuchar su mensaje, su ponencia. Gracias, doctor. Doctor, está en mute, me parece, ¿no? ¿O lo escuchan todos? No, no lo estamos escuchando, doctor. A ver.
Perdón, ahí ya. Excelente, Bueno, adelante. Sí. nuevamente, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a Marta por sus palabras y por esta presentación tan interesante y tan detallada. Y antes de entrar a lo que yo quiero exponer, al ver esta presentación de Marta, me reitera que me parece que en el momento actual, realmente para atender adecuadamente el gran reto que tenemos con los jóvenes del país, hay que pensar en soluciones locales, como por ejemplo todo lo que hemos visto que está haciendo Cemex, lo que se está haciendo en Nuevo León. Yo no veo definitivamente al gobierno federal con este tema como una prioridad, más bien me parece que es un tema totalmente abandonado desde el punto de vista del gobierno federal y por eso creo que estas soluciones locales son realmente la esperanza y la manera de seguir. Creo que en este entorno, Marta lo presentaba muy bien, muy completo, todos los diferentes ángulos desde los que se puede pensar en cómo mejorar la situación, pero tenemos definitivamente un reto mayor enfrente de nosotros, no solo porque el gobierno federal ha abandonado este tema, sino porque la pandemia realmente cambió la jugada de manera muy drástica. Cambió muy drásticamente la dinámica en la educación, y quisiera hablar un poco de eso, y cambió de manera todavía más drástica quizás la dinámica del mercado laboral. Veníamos ya antes de la pandemia de una situación en donde Marta creo que apuntó muy claramente los retos, falta de pertinencia en la educación para los jóvenes, es decir, en la escuela no necesariamente adquieren las habilidades que el sector productivo está necesitando. Eso ya de por sí era un gran reto. Tenemos, por supuesto, retos de calidad de la educación más en general con estas habilidades socioemocionales y otras habilidades que se requieren en el siglo XXI y que desafortunadamente nuestros sistemas educativos todavía no están desarrollando suficientemente. Y ya veníamos con un enorme reto en materia de empleabilidad, porque como todos ustedes sabrán esta información, no es nada nuevo, desde el Perdimos el audio, activar, por favor. ahí, perdón. Gracias. Sí, veníamos ya desde antes de la pandemia con un enorme reto de empleabilidad porque la economía mexicana en 2019 ya no tuvo un crecimiento económico, más bien ya estábamos entrando en una recesión y la pandemia lo que vino a hacer es intensificar esto mucho más allá de lo que cualquiera nos hubiéramos podido imaginar. Entonces, tenemos de entrada un enorme reto educativo que ya venía desde antes de la pandemia. Teníamos ya un mercado laboral restringido y esto lo que quiere decir es que para un joven o una joven saliendo del sistema educativo, graduándose de la preparatoria o de la universidad, ya iba a encontrar menos oportunidades. Eso ya de por sí era un gran reto y acciones como todas las que nos comentó Marta definitivamente son muy necesarias porque ya en ese contexto pre-COVID ya estábamos en una situación en donde los jóvenes no están en automático encontrando esas oportunidades. Llega el COVID y nos agrava ambas situaciones. Nos pone en una situación mucho más difícil en términos de la escolaridad, y nuevamente ahorita comentaré algo adicional de eso, pero adicionalmente, los jóvenes que están saliendo al mercado laboral ahora van a encontrar muchas menos posibilidades que lo que encontraban antes. Quisiera, con ese panorama de cómo llegamos al 2020 con el COVID, quisiera presentar una primera gráfica, la siguiente por favor, que viene ya de cálculos de la encuesta telefónica de ocupación y empleo, la encuesta, la ENOE, la encuesta que vino a sustituir a la ENOE, es procesando información del COVID, del INEGI, perdón, y vemos que justo en el momento del COVID, a partir del mes de abril, tenemos un enorme incremento muy, muy pronunciado en el porcentaje de personas por debajo de lo que se le llama la línea de pobreza laboral. Es decir, son personas que tienen un ingreso que no alcanza ni siquiera para comprar una canasta básica, una línea alimentaria. Ya veníamos en esa situación. Con el COVID en abril, mayo, junio, esto se intensifica. Como pueden ver en la gráfica, crece de manera muy dramática la pobreza laboral y lo que cae es lo que ya venía formándose como una clase media, se le denomina en comparaciones internacionales una clase media vulnerable, que es decir,
eran personas de clase media que todavía no habían consolidado su situación, pero con el COVID literalmente esos progresos se borran y cambia la composición del mercado laboral a tener una mayoría de personas, esto es un hecho pues inusitado en la historia reciente, que por ejemplo en el mes de abril y mayo, más de la mitad de la población en el mercado laboral generaba un ingreso insuficiente para poder comprar una canasta mínima de alimentos. Y esto es una combinación de decrecimiento de los salarios, pero también de que muchas personas perdieron completamente su empleo y su salario. O sea, su salario se fue literalmente a cero. Si pasamos a la siguiente gráfica, por favor. Un hecho especialmente relevante para esta conversación que estamos teniendo es que esta dinámica del mercado laboral en especial les ha pegado a los jóvenes. Eso se puede ver en el panel del lado derecho. Esta es la evolución nuevamente con la misma información, procesando las encuestas nacionales de ocupación y empleo del INEGI y las últimas que son la encuesta telefónica del INEGI. Se puede ver muy claramente cómo el segmento de la población en donde más desocupación había y donde más aumenta la desocupación es precisamente entre los jóvenes, la población de 15 a 24 años. Siguiente, por favor. Y esto se refleja, a final de cuentas, en el número de jóvenes que no estudian ni trabajan, que ya lo mencionaba Marta, pero quiero alertar sobre lo siguiente. Con los datos que tenemos de lo que ya está sucediendo, los cambios han implicado un aumento muy importante de alrededor de más de 30% en el número de jóvenes que no estudian ni trabajan, especialmente como lo veremos en un momento en el caso de las mujeres. Si pasan a la siguiente lámina, por favor. Y las estimaciones que nosotros hemos hecho en el Centro de Estudios Educativos y Sociales apuntan a que esto es una primera oleada de incremento de jóvenes que no estudian ni trabajan, pero viene otra, porque justamente ahora, que no está captada en estos números porque estos datos llegan hasta el mes de junio, en los meses de julio y agosto, muchos jóvenes desertaron del sistema educativo y ya no se inscribieron en el siguiente ciclo escolar y al no encontrar un empleo, al tener un mercado laboral totalmente restringido, caen ahora en esta categoría y nosotros estimamos que son 4.3 millones de jóvenes. Esto quiere decir que 1 de cada 3 jóvenes en estas edades no estudia ni trabaja. Esto tiene un costo enorme para nuestro país. Primero, porque es potencial de recursos humanos que no se están aprovechando económicamente, pero además hay muchos estudios, algunos de los cuales los hemos elaborado nosotros, en donde vemos cuál es el efecto de largo plazo de tener una población que no estudia ni trabaja. En la literatura de este tipo de estudios se le dice un efecto cicatriz, es decir, cuando un joven sale de la escuela y empieza y quiere empezar su carrera profesional con nivel de educación de bachillerato o de universidad o más, y no encuentra las opciones laborales y permanece un periodo de tiempo sin tener una ocupación, eso no solamente le afecta durante el periodo de la ocupación, le afecta porque otros jóvenes que sí logran detonar esa carrera productiva antes, ya están permanentemente en ventaja y esa ventaja dura alrededor de 2 décadas. 2 décadas en el sentido de que el joven que empezó después tiene generalmente menos oportunidades laborales porque tiene menos experiencia, pero también tiene un salario menor y es un salario alrededor de 10% menor y eso lo acarrea por alrededor de 20 años. Los estudios que hay sobre este tema es lo que nos dicen. Hay un efecto cicatriz que dura 2 décadas hacia adelante. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que estamos viendo hoy en el mercado laboral de México no es nada más un impacto de corto plazo. Es algo que ya casi inevitablemente, sí se puede evitar, pero casi inevitablemente va a tener un efecto hacia el futuro, incluso si la recuperación de la economía tarda menos de lo que se esperaría, que ojalá, pero los indicios no son alentadores en ese sentido. Del lado académico, creo que una preocupación mayor es que lo que está sucediendo en la educación va a tener muy probablemente un efecto de aumento de la desigualdad muy importante, que también va a tener efectos de mediano y largo plazo. Y estos efectos de desigualdad se dan a través de básicamente 3 canales. El primer canal es que los jóvenes que hoy están en la escuela, jóvenes en secundaria, jóvenes en preparatoria,
particularmente de escuelas públicas. Muchos de ellos están expuestos a una oferta educativa que tiene una calidad ya de por sí limitada, pero que además se caracteriza por no contar con los elementos para adecuarse a una educación a distancia. Una educación a distancia en una escuela del siglo XXI, como las hay muchas en México, que tienen contenidos ya en línea, docentes capacitados, alumnos familiarizados. Son escuelas que tal vez no están sufriendo mucho, siempre hay un costo por la falta de interacción personal cara a cara, pero la verdad es que la educación en línea bien llevada puede tener resultados de aprendizaje muy favorables. Pero en el caso de los estudiantes que no tienen acceso a esa oferta educativa, pues muchos de ellos simplemente pasarán de año y permanecerán con un rezago educativo pues muy alarmante, y evidentemente ese rezago para resarcirlo en los años siguientes va a ser muy, muy complicado. Pero si no se resarce, por otro lado, va a ir acumulando todavía más rezagos hacia el futuro. Materias como matemáticas, si no se aprenden los fundamentos, pues no importa cuántos años se pasen en la escuela, si no se tienen claros esos fundamentos, no se va a poder construir el aprendizaje sucesivo. Entonces, un primer elemento de inequidad, que es inevitable, es que los alumnos, ya de por sí los alumnos en condiciones sociales más desfavorecidas, enfrentan la oferta educativa más limitada y más precaria para un periodo de educación no presencial. Un segundo elemento de inequidad es que incluso si no hubiera diferencias entre las escuelas, tenemos en México una enorme desigualdad social, lo cual implica que los alumnos están expuestos a un entorno familiar y del hogar totalmente distinto en términos de propiciar un espacio de aprendizaje. Por ejemplo, en términos de acceso a una computadora, acceso a Internet, incluso acceso a una televisión digital que se necesita ahora para seguir la escuela por televisión. Eso es un ámbito, el equipamiento del hogar. Pero otro ámbito es que incluso un padre o madre de familia, por más que quiera ayudar a sus hijos, por ejemplo, una hija o un hijo en bachillerato, si el padre o la madre tiene solo hasta educación primaria, tiene herramientas muy, muy limitadas para poder acompañar la educación de sus hijos en niveles superiores. Entonces, incluso hogares que pueden tener algún equipamiento no van a tener ese acompañamiento de sus madres o de sus padres. Eso es otra gran inequidad. Y el tercer rubro de inequidad es que también inevitablemente en México, y esto sucede realmente en todo el mundo, tenemos inequidades en términos de la capacidad de los alumnos para emigrar de un sistema presencial a un sistema en línea, literalmente de un día para otro. Hay alumnos que nunca habían tenido acceso a una computadora y aunque la tuvieran ahora para la educación, pues tendrían que tener un periodo de ajuste, menos aún alumnos que estén acostumbrados a una educación por televisión en donde no hay interacción con los docentes. Entonces, también las diferencias en las características mismas de los alumnos van a generar inequidades, pues que lamentablemente van a tener efectos hacia el futuro muy importantes. Entonces, no quiero sonar pesimista, pero sí veo aquí un problema mayor ocasionado por la forma como se ha gestionado la pandemia, en donde este tema de educativo y de los jóvenes realmente lo veo totalmente abandonado en la agenda federal, no en las agendas estatales, y el caso de Nuevo León definitivamente es un ejemplo a seguir, pero veo un tema abandonado que tiene ya una consecuencia hoy, porque estos jóvenes que no estudian ni trabajan, pues en el mejor de los casos estarán en su casa confinados, pero en el peor de los casos, pues estarán expuestos a una serie de riesgos que literalmente pueden ser una bomba de tiempo social. Yo creo que para finalizar, este tema, este panorama que pues, me da pena presentar algo que parece muy dramático, pero creo que esa es la realidad, sí se podría atemperar de alguna manera. Si bien es un gran reto, sí se podrían hacer cosas. Y yo creo que el momento es el momento de la educación. Precisamente cuando hay un mercado laboral tan restringido, es la oportunidad para invertir en capital humano, para que cuando haya una actividad económica que genere mayores oportunidades para los jóvenes, lleguen jóvenes que estaban en una situación al principio de la pandemia y que hayan tenido la oportunidad de desarrollar sus capacidades de manera atípica, pero de manera que les permita
llegar con esas nuevas habilidades al sector productivo. Yo creo que es el momento de la educación, es el momento de invertir en la educación y nuevamente creo que este es un tema que debería estar en manos definitivamente en el liderazgo de los gobiernos estatales. Quiero terminar con, perdón que nuevamente voy a dar un ejemplo un poquito desafortunado, pero me motivó mucho la presentación de Marta y creo que la presentación de Marta precisamente nos hace ver que sí se pueden hacer cosas. Y de hecho no es un ejemplo, es más un chiste que probablemente muchos de ustedes habrían oído y que me acordé de él cuando oí que el secretario de Hacienda decía que prepárense para el 2021 porque va a estar peor. Me sorprendió mucho porque creo que de lo que deberíamos de estar hablando es decir, bueno, si vemos que el 2021 viene peor, hagamos algo hoy para que no esté peor. Y el chiste del que me acordé, desafortunado lamentablemente, es, probablemente lo habrán oído ustedes, que está un señor en la playa, ahí descansando en el sol, y ve que se empieza a acercar un alacrán. Y entonces le dice a su amigo, oye, pásame el antídoto. Y porque ahí viene, para alacranes. Y entonces el amigo le dice, ¿qué pasó? ¿Ya te picó? No, pero ahí viene. No, bueno, pues si ahí viene el alacrán, muévete, no me pidas el antídoto. Entonces igual, si ya sabemos que 2021 viene como viene, si ya sabemos que la situación que estamos enfrentando es atípica y es muy adversa, desafortunadamente, para los jóvenes, hagamos algo. Y afortunadamente, ahí con Marta tenemos muy claro un caso, que es el de Nuevo León, que ojalá y se replique y ojalá y se intensifique, porque creo que esa es la salida, creo que eso es lo que necesitamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Zekelin. Muy, muy interesante su presentación. En verdad, nos están llegando muchas preguntas, muchas felicitaciones también. Gente que quiere hacer alianza con Cemex. Aquí ya hay propuestas. Te vamos a hacer llegar todas, Marta. Doctor Zekelin, igual están llegando las preguntas ya. Marta, ¿cuáles son las competencias más valoradas por la empresa para darle oportunidad de empleo a un joven? Pues bueno, hay diferentes estudios que hemos hecho que nos dan diferente tipo de información, todo más o menos alineado a lo mismo, ¿no? Hay algunos estudios que nos dicen que temas como la honestidad y la integridad, que temas como la comunicación efectiva o el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, las habilidades interpersonales, la motivación, etcétera. Nosotros en NEO hicimos un estudio, por ejemplo, de las necesidades blandas necesarias contra las deseables también, y de lo que hablábamos era también de esas capacidades de comunicarte efectivamente, del tema de trabajo en equipo, de poder realmente tener la capacidad de discutir y llegar a consensos, de poder tener la capacidad de entender al otro, escuchar al otro, de irte más allá y ofrecer soluciones y no nada más quejarnos. Obviamente, ya cuando nos fuimos a darle un doble clic, hicimos un análisis aquí en los empresarios de Nuevo León para entender muy bien cuáles eran esas, digamos, habilidades y aptitudes de los empleadores que estaban en nuestro ecosistema de NEO para fortalecer todavía más eso que estábamos haciendo a través de las capacitaciones, y nos encontramos con temas que son igual muy regios, que tienen que ver con la responsabilidad, la puntualidad, la disciplina, las ganas de aprender, el trabajo en equipo, el que sean proactivos, el que siempre estén al servicio al cliente, el que sepan trabajar bajo presión, el que sean honrados, el que puedan solucionar problemas y que vayan desarrollando esa atención a su seguridad, etcétera. Así que esos diferentes estudios que hemos realizado, estas son algunas de las cosas que puedo compartir. Muchas gracias. Gracias, Marta. Doctor Zekelin, una pregunta que nos llega, dice, ¿cómo podemos hacer que los jóvenes no abandonen la escuela? O quienes no tenían la intención de inscribirse, ¿cómo podemos ir por ellos y regresarlos en estos momentos a continuar escolarizados? Sobre todo en educación media y superior. No lo escuchamos, perdón. Perdón. Yo creo que lo que tenemos ahora en el 2020 es un fenómeno
muy claramente localizado en lo económico. Si bien los aspectos que comenté de la educación, como las diferencias en la oferta, las diferencias en las capacidades de los hogares para la educación a distancia, etcétera, son un factor muy importante, realmente lo económico es lo que puede ser más determinante para que un joven decida tener que salir a encontrar un empleo para complementar el ingreso familiar y lamentablemente dejar la escuela por esto. Entonces, si bien sí es la combinación de los dos factores, creo que en el corto plazo es muy difícil pensar en transformar, revolucionar la oferta educativa en el muy corto plazo para solucionar el tema académico. Creo que más bien la solución está en lo económico y tenemos ejemplos de muchos países. Muchos países lo que están haciendo es dándoles apoyos adicionales a los alumnos precisamente para que no tengan que salir a buscar un empleo. Literalmente son transferencias, son becas temporales, apoyos familiares de corto plazo, con el objetivo de que los jóvenes se queden en la escuela. Y con eso, dado que es un problema económico en un buen porcentaje, muchos jóvenes que estaban pensando desertar por ese motivo se mantienen en la escuela. De hecho, les conviene más económicamente quedarse en la escuela que salir. Nuevamente, creo que hay muchos ejemplos de otros países, no puedo dar ejemplos de México, pero esto sí se podría hacer a nivel estatal, por ejemplo. Conozco muchos programas de becas que ya de por sí son muy exitosos y se están planteando precisamente esto, programas de fundaciones privadas, que lo que se han planteado es incrementar el apoyo a los jóvenes para mantenerlos, para hacerles viable quedar en el sistema educativo. Y mi previsión es que el resultado de ese tipo de apoyos puede ser muy exitoso. Nuevamente, creo que es el momento de la educación, es el momento de potenciar las habilidades de los jóvenes para que cuando el mercado laboral se reactive, lleguen mejor equipados. Y una forma de hacerlo es precisamente esa, dándoles un apoyo económico que les haga viable continuar en los estudios. Muchas gracias, muchas gracias. Y en la brecha digital, ¿qué podemos hacer? A ver, esta pregunta puede ser un poco para los dos. ¿Qué podemos hacer desde la sociedad para tratar de buscar apoyar a los jóvenes con al menos el equipamiento tecnológico, un dispositivo que les permita la conectividad? No sé si hay algunos ejemplos que se pudieran dar o que conozca, doctor Zekelin, Marta, en relación a cómo ir cerrando la brecha, porque definitivamente, como bien lo expresaron, pues la pandemia exhibió de alguna forma el rezago digital que tenemos, en particular en el sector educativo, y cómo podemos este rezago acortarlo o innovando, cómo podemos alcanzar a solucionar este reto que tenemos enfrente ya. Esta pregunta sería para ambos, no sé quién quiera. Bueno, de mi parte yo te puedo decir que estamos claros que hay dos temas en la brecha digital. Por un tema, los equipos, que muchos de los jóvenes no cuentan con ellos, ¿no? Y por otro lado, la conectividad, ¿no? Entonces, bien decía Miguel, si no hay apoyos a través del gobierno, lo que podemos hacer desde el sector empresarial o con las organizaciones de la sociedad civil es entender muy bien dónde están esas brechas, en qué sectores están estos jóvenes, sumar a las empresas, obviamente, que tienen el expertise en el tema, y las que no tenemos el expertise en el tema, a lo mejor podemos abonar con otro tipo de recursos, pero poder dotar a los jóvenes de equipos, hacer alianzas con los fabricantes de equipos, pero por otro lado también con empresas que se dedican a la conectividad y a través de las organizaciones de la sociedad civil que manejan muy bien el tema, poder capacitar rápido a los jóvenes. Como bien decía Miguel ahorita, no todos van a saber utilizar una computadora y no todos le van a tener a la primera después de pasar de las aulas al estudio así, pero yo creo que a través de la capacitación que podamos dar de las organizaciones de la sociedad civil especializadas podemos rápidamente cambiar. Otro gran tema ahí es que muchos, y lo hemos platicado tú y yo, Laura, muchos de los jóvenes estaban estudiando para carreras que antes no hacían match con la demanda, pues mucho menos ahora, ¿no? Entonces, ahí también va a ser falta, y el ejemplo que les ponía de Virginia tiene mucho que ver con eso, en donde las empresas, cerca de 25 empresas, se pusieron de acuerdo
con 25 educaciones educativas para entender muy bien ahorita en la pandemia cuáles eran los puestos de trabajo que sí estaban vigentes, que sí se necesitaban, y dieron capacitaciones rápidas a los jóvenes para poder realmente que en el corto plazo pudieran tener otras competencias y poder entrar a esos puestos de trabajo en donde sí hay ahorita vacantes, ¿no? Entonces, es un tema de ser creativos, de moverse rápido y de poder poner sobre la mesa lo que cada uno de nosotros podemos ofrecer. Gracias, Marta. Sí, sí, yo creo que este es un tema importantísimo, definitivamente, y me parece que es precisamente también un área en donde como sociedad pues tenemos que tomar acción. Estoy viendo una pregunta relacionada que me parece importante abordar, porque tiene que ver precisamente con eso, que dice que pregunta Héctor García, en el tema de la deserción escolar también pasa por un aspecto motivacional. Por supuesto que sí, es importantísimo y parte tiene que ver con esto del acceso a la tecnología. Yo les pido que hagan el siguiente ejercicio de imaginación, nada más para darnos cuenta de lo importante y lo urgente que es este tema. Imagínense hoy un joven, una joven de 16, 17 años, en edad de estudiar el bachillerato, en una vivienda de tamaño reducido, en donde habitan 5 o 6 personas con ruido alrededor, personas de la familia en sus distintas actividades. Imagínense este joven o esta joven a las 6 de la tarde prendiendo el televisor para ver matemáticas para segundo grado de bachillerato. Pueden, nada más imaginándonos eso, conociendo a los jóvenes del siglo XXI, ¿qué joven del siglo XXI va a estar motivado por ese entorno de aprendizaje con 20,000 distracciones alrededor y por una pantalla en donde unilateralmente se da información que probablemente el joven ya sabe, probablemente el joven no entiende y en el mejor de los casos tal vez sería el joven excepción para el cual ese contenido educativo es relevante? Pero incluso si fuera relevante, con todos esos distractores y con un entorno que no es propicio para la educación y que no es atractivo para la educación, ¿cuál es la motivación? La tecnología puede ser una gran solución. Si en vez de estar en una televisión a las 6 de la tarde, este joven o esta joven de 16, 17 años, con un contenido que probablemente le es irrelevante totalmente, tuviera acceso a algo que lo rete o la rete, algo que motive ese aprendizaje, la situación sería muy distinta. Creo que efectivamente estoy de acuerdo con Marta. Este es un tema que si no hay una acción gubernamental, que no la hay, una de dos, o se atiende a nivel local, a nivel municipal y federal, e idealmente a nivel municipal y estatal, en combinación con la sociedad civil. Y literalmente se trata de hacer llegar la tecnología, enseñar a su uso. Afortunadamente, nuestras jóvenes y nuestros jóvenes hoy muy rápidamente se habilitan digitalmente, pero sí hay que, va a ser prácticamente la única manera, el hacer un esfuerzo como sociedad para hacerles llegar esa tecnología. Y bueno, incluso con grandes esfuerzos van a quedar muchos jóvenes fuera. Los que no tengan acceso a Internet, desafortunadamente, son los jóvenes en peor situación económica los que se van a quedar fuera de este tipo de esfuerzos, porque ni siquiera va a haber Internet para poder, si le regalaran una tableta o le prestaran una computadora, ni siquiera la podría usar. Entonces, nuevamente me refiero a lo del alacrán. Ya sabemos que viene un problema, está muy claro, no hay duda. ¿Qué hacemos como sociedad? Claro que la principal parte es responsabilidad del gobierno, pero si no hay una acción del gobierno, tendremos que, como sociedad, idear maneras que seguramente gente como Marta e iniciativas similares, que las he visto y que existen, van a tener que ser la alternativa. Muchísimas gracias. Felicidades a ambos. Extraordinarias ponencias el día de hoy. En verdad, se quedan aquí algunas preguntas. Vamos a tratar de darles respuestas de manera electrónica a quienes nos hicieron la pregunta. Por ahí tenemos sus datos. Y bueno, pues no me queda más que agradecer la participación de todos en este foro. Gracias a los ponentes, gracias en verdad. Y bueno, pues nos llevamos toda una tarea como sociedad, porque este tema es muy, muy, muy relevante. El próximo jueves los esperamos aquí a las 6 de la tarde. Tendremos nuevamente
invitados de lujo igual a las 6 de la tarde en un panel el tema, nuevamente el reto de la empleabilidad, ahora con jóvenes migrantes, que también es muy relevante lo que nos está pasando como país en este contexto de la migración, y lo abordaremos el próximo jueves. Los invitamos a todos a continuar participando en este webinar. Nuevamente, gracias, doctor Sekelin, gracias, Marta Herrera, por esta brillante exposición. Hasta luego. Gracias. Cuídense mucho. Muchas gracias. Hasta luego.